acta de la sesión número 189 se da por aprobada y la sesión número 190 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestro querido secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la ley número 16.744 para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y modifica las leyes que indica. Un proyecto de ley inicia en moción de las diputadas señoras Sosandón y Cordero y del diputado señor Castro, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la jornada laboral de los trabajadores del cine y el audiovisual. Oficio del director subrogante del Servicio de Salud Metropolitano Central, a través del cual da respuesta a lo requerido en oficio de la Comisión, conforme a las atribuciones y facultades que le confiere la legislación vigente sobre la reasignación de los cupos de traspaso a contrata en el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública Posta Central. Un oficio del director ejecutivo del Sistema de Empresas Públicas, SEP, por medio del cual informa sobre la evolución de endeudamiento financiero de la empresa Correos de Chile correspondiente al periodo 2020-2024, elaborada sobre la base de los estados financieros auditados suministrados por la Comisión para el Mercado Financiero. Un oficio de la presidenta del Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas, mediante el cual hace llegar las directrices impartidas al directorio y gerencia en relación con el plan de ajuste, así como los cambios de autoridades de los últimos 3 años, esto en relación a la empresa Correos de Chile. Una copia del oficio de la directora del Instituto de Salud Pública a la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso Nacional, dando así cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del año 2025. Un oficio del señor Intendente de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del cual solicita tener a bien proporcionarle mayores antecedentes respecto de las denuncias planteadas por dirigentes sindicales del Casino Monticello y el caso de trabajadores de la empresa Aramark en la división El Teniente. En particular, solicita la individualización de las personas trabajadoras involucradas, incluyendo nombre completo y RUT, lo que permitirá realizar una revisión exhaustiva y precisa de los hechos expuestos y emitir así un pronunciamiento fundado conforme al ámbito de competencia de esta superintendencia. Un oficio del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, mediante el cual informa respecto de los antecedentes y medidas que se están impulsando a fin de fomentar la inversión pública y privada, así como la generación de empleo formal con información desagregada por región y especial énfasis en la situación de empleo y desempleo femenino. Una copia del oficio del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, mediante el cual responde a oficio de la diputada señora Carol Carriola acerca de la gestión de los fondos destinados a la reactivación de las MIPYMES en contexto del incendio que afectó a la región de Valparaíso durante febrero del año 2024. Un oficio de la Subsecretaria de Educación, a través del cual adjunta oficio de la jefe de gabinete de la Subsecretaria de Educación, donde informa sobre la realización de estudio de viabilidad establecida por la ley número 21.109. Oficio de la Superintendenta de Seguridad Social, por medio del cual complementa la información solicitada en glosa número 4 correspondiente a la partida de la Superintendencia de Seguridad Social, dando así cumplimiento a la Ley de Presupuesto del año 2025. Carta del vocero nacional de la Coordinadora de Conductores, a través del cual solicita los buenos oficios de la Comisión para gestionar ante el CERVEL facilitar un expedito sufragio a los conductores de transporte público en las elecciones del 16 de noviembre, ya pasada. Claro. También se podría aplicar para las próximas del 14 de diciembre. Un oficio ordinario del Ministro del Trabajo, por medio del cual remite glosa número 6 de la partida 15 tercer trimestre del año 2025. Oficio de la Contraloría General de la República, a través de la cual informa sobre el estado de sumario administrativo instruido por la Municipalidad de Santiago en relación con el pago de horas extraordinarias en el Instituto Nacional. Oficio del Director General del Consejo para la Transparencia, a través del cual comunica que ese Consejo no ha recibido ninguna denuncia sobre irregularidades constatadas en materia de publicación de información sobre personal y remuneraciones del Instituto Nacional. Oficio del presidente del directorio de la empresa Correos de Chile, mediante el cual informa acerca del total de trabajadores desvinculados en los años 2024 y 2025, nóminas de sucursales cerradas o con reducción de horario, tratamiento dado a dirigentes sindicales y las razones por las cuales no se implementó un plan de egreso voluntario con participación sindical, además de un informe sobre el detalle de las indemnizaciones y beneficios otorgados a los trabajadores despedidos.
Oficio del Director de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo, por medio del cual informa respecto al conflicto laboral que ocurrió entre el Sindicato de Trabajadores del Colegio Parroquial Padre Negro de Caldera y el sostenedor del establecimiento Fundación Educacional Colegio Parroquial Padre Negro del Obispado de Copiapó. Se supone que no. Correo de la Red Nacional contra el Acoso Laboral, a través de la cual solicitan la conformación de una comisión investigadora por el lamentable fallecimiento de don Hugo Morales Lobos, funcionario gasfitter del Palacio de la Moneda, quien perdió la vida el 28 de diciembre del año 2024. Oficio de la Ministra de Salud, por medio del cual informa que la construcción del Hospital Puerto Vara se encuentra adscrita a la modalidad de asociación público-privada, contrato regulado por la ley y el reglamento de concesiones. Por tal motivo, corresponde al inspector fiscal de las obras, dependiente de la DGC, dar respuesta a las interrogantes planteadas, razón por la cual se remitieron los antecedentes a la Dirección General de Concesiones, mediante oficio emitido por la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Una carta del Comité Comunista Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes, por medio del cual informa que el diputado señor Tomás Hirsch será reemplazado por la diputada señora Ana María Gasmuri. Correo de la señora Scarlett Watson, fundadora de la Fundación Fuera Acosadores, por medio del cual adjunta invitación para el lanzamiento del documental dirigido por Nicole Cram y la conmemoración de su primer aniversario. Esto se realizará el jueves 4 de diciembre a las 19:30 horas en la sala Marín 321 de Santiago Centro. Documento de la Biblioteca del Congreso Nacional, a través del cual remite informe acerca del régimen sancionatorio en materia de seguridad y salud en el trabajo, legislación nacional y comparado, a propósito del contenido del proyecto de ley número 17.837-13. Oficio ordinario del Director Nacional del Trabajo subrogante, por medio del cual responde acerca del caso de dos trabajadores que prestaban servicios en la corredora de seguros Cencosud-Scotiabank. Oficio de la Directora de Presupuesto respecto de los recursos comprometidos en el pago de indemnizaciones por los despidos efectuados en Correo de Chile durante los años 2024-2025. Y por último, señor presidente, dos pareos. Pareo acordado entre el diputado señor Cristian Lavé y la diputada señora Ana María Gasmuri, y en el mismo sentido el diputado Frank Sauerman con el diputado Juan Santana. Ambos pareos para la presente sesión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Perfecto, muchas gracias, secretario. Se notó que no habíamos sesionado, estuvo más larga que lo habitual la cuenta, así que abro palabras sobre la cuenta. Claro, podríamos partir de eso. Vaya nomás. ¿Alguien sobre la cuenta? Ya, yo sí tengo un par de palabras sobre la cuenta y de hecho me gustaría incorporar, porque sé que no la cuenta se imprimió antes, pero llegó a las 17:22 un correo que voy a leer muy breve de doña María José Escudero, directora de Incidencia y Desarrollo y cofundadora de Fundación Ronda Chile. Ha estado acá más de alguna vez, todos la conocemos. Pero básicamente el tenor del correo es que señala que la ley 21.690, que reforma la 21.015 de inclusión laboral de personas con discapacidad, publicada en agosto del 2024, mandata al Ministerio del Trabajo y Previsión Social a que publiquen el reglamento un año desde la vigencia. Es decir, desde el 25 de agosto debiese estar publicado el reglamento que aterriza y da claridades muy relevantes para las empresas y organismos públicos que deben cumplir con esta norma, pero eso no ha sucedido hasta hoy. Por lo que entendemos como Fundación Ronda es que no se cree que esté hasta enero del 2026, fecha que debiesen las empresas hacer su declaración de cumplimiento y para la cual en un nuevo proceso tienen grandes dudas, incertidumbres y miedo a no comprometer correctamente lo que la ley les va a exigir. Es por esta razón que solicitamos a la Comisión puedan oficiar al Ministerio para que dé respuesta sobre este asunto, pero sobre todo solicitamos que puedan entregar el detalle correspondiente a los nuevos aspectos normativos introducidos en esta reforma y cómo se exigirán. Actualmente solamente cumple un 23% de las empresas y temas como estos, que suceden año a año, por falta de soporte y de información clara y oportuna de las nuevas medidas que se van introduciendo, solo desincentivan el cumplimiento, pero afectan también a todo el ecosistema en materias de inclusión laboral y discapacidad. Así que voy a solicitar el oficio que nos piden acá, porque después vamos a tener un receso más largo de lo normal y a ver si podemos tener chance de tener la información a tiempo. Diga, diputado Sando, tiene la palabra sobre este punto. Sí, yo creo que eso ya lo pedimos hace como varias sesiones atrás, sobre que no se ha dictado el reglamento, ¿no? Exactamente. Sí. También lo ¿Y mismo. tenemos respuesta, secretario? Lo revisamos, pero si no, insistimos en ese caso. Por supuesto, pero somos Perfecto. más rápido que Ronda. Ya, perfecto. Y en segundo caso, había un correo de don Luis Núñez, de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile,
que solicitan los buenos oficios de la comisión a propósito de tener ciertas garantías para poder, como trabajadores del transporte público, participar de manera normal en las elecciones sin las complejidades que lleva además un servicio esencial que es particularmente importante para que la ciudadanía se pueda trasladar a votar obligatoriamente y que por lo tanto debiese tener ciertas consideraciones especiales. Nosotros esto lo hemos discutido legislativamente, no hemos llegado a consenso, hubo un proyecto que pasó por acá, terminó durmiendo en el Senado, no se ha zanjado, sin embargo lo que nos piden es sencillo, va más allá de lo que nosotros podemos resolver, y es que oficiemos a CERVEL para que vea la posibilidad de otorgar ciertas facilidades administrativas, como existen, por ejemplo, con personas con discapacidad o personas mayores que tienen acceso preferencial, algún tipo quizás de credencial, que certifique que estos trabajadores y trabajadoras de alguna manera puedan votar de manera más expedita y puedan seguir con la labor tan relevante y esencial para el desempeño correcto de las elecciones de ese día. Entonces, oficiamos a CERVEL y oficiamos también al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Trabajo para que pueda haber alguna respuesta coordinada en torno a entregar facilidades como nos han solicitado para poder concurrir a las urnas, dado que son trabajadores del transporte público. ¿Les parece? Ok. Estamos de acuerdo. Secretario, ¿tenemos respuesta de lo de ronda o...? Diputado. Presidente, sobre la cuenta, simplemente si es que la Secretaría nos puede hacer llegar la cuenta, porque como fue bien extensa, para estar seguro que algunas de las cosas que nos dijeron que iban a enviar, para ver si se enviaron. Eso, queda solicitado entonces que se nos envíe la copia de la cuenta, que además siempre viene con links y cosas para... Así que, perfecto. Mire, si no tenemos respuesta de todas maneras... Si no tenemos respuesta, lo vamos a mandar. Y si hay respuesta, ¿la enviamos al WhatsApp? Ah, ya, perfecto. La enviamos al WhatsApp. La respuesta la revisamos y ahí vemos cómo seguimos. Ya, vamos a abrir la palabra sobre puntos varios. ¿Alguien tiene puntos varios? Diputada González, diputada Sandón, ¿tiene? No, solo la diputada González. Sí. Gracias, presidente. Mira, tengo un punto vario a raíz de un caso que habíamos expuesto, que es un caso de alta connotación pública, el caso del fallecimiento de la trabajadora Hilda Leiva en McDonald's, situación la cual expusimos en la comisión, y a raíz de esa exposición nos han llegado distintos testimonios también de malas condiciones laborales, acoso, malos tratos dentro de la cadena de McDonald's. Entonces, presidente, necesito, si la comisión lo tiene a bien, poder tener un reporte en las mutualidades, cuántas son las atenciones que se han solicitado de trabajadores de la cadena McDonald's, porque además los trabajadores alegan que por temas de riesgo psicosocial o temas de salud mental, las mutualidades no le están dando atención. Particularmente mencionan la mutualidad de la H. Y lo otro, presidente, es si es que pudiésemos oficiar igualmente a la Dirección del Trabajo con la medición de los riesgos psicosociales en la cadena McDonald's para constatar un poco cuál es la dinámica de relaciones con los trabajadores y trabajadoras. Nos gustaría que pudiésemos tener esta información también un poco para tener el panorama completo de lo que están hoy día denunciando distintos trabajadores a raíz del caso de Hilda Leiva. Eso, presidente. Diputada, solo para precisar, el oficio que usted quería enviar a las mutuales, ¿usted quería un informe sobre atenciones de qué tipo en particular? Atenciones de trabajadores de la cadena McDonald's. En general. En general. Amplio. Secretario, ¿cuál sería la forma más correcta de enviar un oficio de ese tenor? Es enviárselo al Superintendente de Seguridad Social para que a través de él recabe esa información. No hacerlo directamente a nosotros por la mutual, porque podría perfectamente negarse. Pero sí a través de la Superintendencia. Gracias, secretario. Perfecto. Entonces, en torno a la aclaración, tomamos el acuerdo para los dos oficios, el que va dirigido a la Dirección del Trabajo respecto a la medición de riesgos psicosociales de la empresa McDonald's y sus derivadas, Arcos Dorados, no sé, tienen varios RUT posiblemente asociados, pero imagino que la Dirección del Trabajo los tiene correctamente identificados, y al Superintendente de Seguridad Social, entonces, a propósito de las atenciones, y ojalá que vengan desglosadas de los trabajadores y trabajadoras de esta cadena de restaurantes. Ya. ¿No hay más puntos varios? ¿Tiene otro punto varios? Los pide de corrido.
Ya, tomen segundo, tercer punto, varios diputados. Presidente, quiero exponer un punto varios de una situación que han vivido los trabajadores de la empresa Laborce, que trabajan a la par con la empresa Finic Faena de DMH en las faenas subterráneas de la minera Chuquicamata. Esta empresa, Laborce, son contratistas y ya llevan casi 3 años de funciones permanentes a la par con el personal de Finning. Y Finning eran sus jefes, ya que trabajaban en camiones CAEX, palas perforadoras de la marca Caterpillar. Sin embargo, lo que pasó con estos trabajadores, presidente, es que Laborce no tenía línea de mando y trabajaban bajo la línea de mando de Finning. Y los trabajadores pidieron una fiscalización el día 23 de octubre. Y esta fiscalización arrojó muchas desviaciones junto con la empresa Finning y la empresa Laborce. Como medida de amedrentamiento plantean los trabajadores, fueron despedidos 118 personas por haber puesto esta denuncia y haber pedido esta fiscalización. Y los trabajadores hoy día se encuentran sin respuesta. Le pagaron el mes de octubre, pero les quedaron debiendo plata de su sueldo, plata del finiquito, y hasta el día de hoy no han tenido ninguna respuesta. Dice, inclusive en el mes de septiembre un compañero de Laborce se accidentó y los desvincularon igualmente estando con licencia. La empresa mandante, Codelco, está al tanto de todas estas situaciones. Es por esto que los trabajadores nos piden que los expongamos en la comisión, porque hoy día se sienten amedrentados, se sienten sin poder acceder a la justicia en cuanto a poder tener sus finiquitos, entendiendo que vienen fiestas sensibles para la familia, y además también entendiendo, presidente, que hoy día los tribunales laborales están absolutamente colapsados y si hay audiencias ahí para el 2026, inclusive más allá, y la justicia que tarda, presidente, no es justicia, y finalmente los juicios laborales que se pretendían hacer en 3 meses, cuando se hizo la reforma laboral, nunca llegaron, y hoy día esos plazos están absolutamente extendidos. Entonces, un trabajador que tiene que esperar una demanda de más de 1 año, año y medio, 2 años para poder recién cobrar su finiquito, presidente, es algo que hay que ponerle mucha atención. Sin embargo, presidente, en este caso puntual, de las 118 personas de la empresa Laborce que están sin finiquito, están desvinculados, además ellos manifiestan que es una situación de venganza por esta denuncia y fiscalización que interpusieron. Me gustaría si pudiésemos tener la fiscalización que hizo la Dirección del Trabajo el día 23 de octubre y qué pasa con el principio de indemnidad cuando los trabajadores hacen una denuncia, cómo operaría para ellos, y también poder oficiar a Codelco para que saber si está al tanto de esta situación y cómo también como mandante se hace parte, digamos, de esta irregularidad que pasó con la empresa Finning y la empresa Laborce. Y si es que pudiésemos, a lo mejor, presidente, y usted lo pudiese, la comisión lo tiene a bien también, poder recibirlo y que pudiesen exponer en más detalle qué es lo que pasó hoy día a raíz de esta fiscalización por el incumplimiento de la ley del subcontrato y otras situaciones que están detalladas en la fiscalización. Es que como están firmados por mí, me contesta. Muchas gracias, diputada González. Recapitulando para que tomemos el acuerdo pertinente, usted solicita tener que se nos envíe como comisión copia de la fiscalización que ya realizó la Dirección del Trabajo y además que se pronuncien respecto del derecho a indemnidad que se genera a propósito de la denuncia que realizan estos trabajadores y trabajadoras. Y además nos propone, yo creo que eso habría que verlo con el resultado de esa fiscalización en mano, que pongamos en conocimiento a Codelco y le consultemos por las medidas respecto de el resultado de esa fiscalización. Entonces, yo le sugeriría que esperemos el primer resultado y con ese documento en mano se le remita
a Codelco para tener una respuesta respecto de aquellas acciones, algo que usted prefiera que insistamos de todas maneras con estos antecedentes generales que hemos conocido a propósito de su intervención. Lo dejo a su criterio para Sí, tomar el acuerdo. presidente, en virtud de los tiempos y entendiéndose que hay 118 trabajadores hoy día sin pago de remuneración o adeudados pago de remuneración y finiquito, yo preferiría que pudiésemos Lo oficiar oficiamos de todas al mismo Sí. tiempo. Perfecto. Tomamos el acuerdo entonces para ambos oficios, ¿parece? Respecto de la solicitud de citar a las trabajadoras y trabajadores, tenemos una lista amplia y yo estoy a la espera y les quiero aprovechar de pedir que a través de sus comités podamos habilitar el espacio de los lunes a las 3 de la tarde que previo a las elecciones se había de alguna manera bloqueado precisamente por los procesos electorales. Yo quiero insistir en que es importante que recuperemos ese espacio porque queda muy poquito de calendario legislativo y me interesaría que además de avanzar en los 2 o 3 proyectos que sabemos van a estar siendo revisados por esta comisión en el siguiente mes y medio, me interesaría mucho que pudiésemos cumplir también con los compromisos con trabajadoras y trabajadores que nos han pedido, entre ellos los que usted pone hoy día sobre la mesa, pero también el diputado Undurraga, el diputado Santana, Ibáñez, todos han solicitado en diversas ocasiones una lista que además tenemos a bien tratar de cumplir. Entonces les pido que a través de los comités podamos levantar eso de manera tal de que en la medida que yo pueda citar, un lunes a las 3 podemos dedicar esa jornada completa a sesiones de audiencia. ¿Alguna palabra adicional? ¿Varios? ¿No? Estamos ok. Entonces, siguiendo con la orden del día. Sí, quiero solicitarles la autorización, colegas, para que nuestros expositores, que son de la SOFOFA y de la CUT, puedan exponer de manera telemática. Ambos se excusaron de concurrir presencialmente. Diputado. Sí, estamos. Pero es sobre otra cosa. Estamos ok. Ya. No, solamente preguntar, ¿el Ejecutivo va a ingresar ahora? ¿El gobierno? No está, no está no sé si tenemos a alguien del Ejecutivo afuera, pero no está invitado hoy día. No sé, le pregunto cómo. No, estaba la CUT y está la SOFOFA hoy día concurriendo para la exposición sobre este proyecto de ley. Ya, gracias. Ya. Entonces, continuando con la orden del día, esta sesión tiene por objeto seguir el estudio del proyecto de ley original en moción que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras correspondiente al boletín 17.837-13. Para estos efectos han sido invitados la señora Rosario Navarro Betelli, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, y el señor José Manuel Díaz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Los invitados, en el caso de la señora Navarro, presidenta de la Sociedad de la SOFOFA, asiste en su representación Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas de SOFOFA, que va a exponer ya autorizado telemáticamente. Y posteriormente, en representación de don José Manuel Díaz, asistirán telemáticamente los señores Horacio Fuentes González y don Erasmo Correa, ambos consejeros nacionales de la CUT. Así que para partir con estas exposiciones le damos la palabra al señor Rodrigo Mujica. Buenas tardes, presidente. Agradezco la invitación a exponer en esta comisión y por su intermedio también, presidente, saludar al resto de los integrantes de la comisión y también a los otros expositores que nos acompañarán hoy. ¿La presentación la comparto yo o la compartirán desde la Secretaría? Bien habilitado para compartir usted pantalla Ya. y así la va guiando más fácilmente. Ustedes me dicen si la ven. Se ve perfecto, pero si la puede... Eso, para que veamos en pantalla grande. Gracias. ¿Ahí se ve como presentador o como expositor? Sí, como ambas cosas, pero como expositor vemos la pantalla completa nosotros de Perfecto. su PPT. Muchas gracias entonces, presidente, y por su intermedio también agradecer a al resto de los integrantes de la comisión. En primer lugar, excusar a la presidenta Sofofa, Rosario Navarro, que por tener compromisos agendados previamente no podrá acompañarnos hoy. Pero en su lugar tomamos la responsabilidad de poder comentar respecto de este proyecto de ley que estudia la comisión. Antes de compartir con ustedes las principales observaciones que tenemos al proyecto de ley,
Solo quisiéramos comenzar con una diapositiva que da cuenta de algunas estadísticas en materia de seguridad y salud en el trabajo, que creo que es importante considerar a la hora de discutir este importante tema. Según el informe anual de seguridad y salud en el trabajo de la Suceso del año 2024, en Chile han existido importantes avances en materia de seguridad y salud en el trabajo durante los últimos 10 años que se pueden ver a continuación en la lámina en tres estadísticas específicas. El número de personas trabajadoras protegidas por el seguro de accidentes y enfermedades profesionales de la ley 16.744 subió entre los años 2015 y 2024 desde un 68% a un 78%, existiendo este último año, el 2024, un promedio de aproximadamente 7.250.000 personas protegidas en mutualidades y en el ISL. Por otro lado, la tasa de accidentalidad por accidentes del trabajo, considerando solo aquellos accidentes de trabajo y no los accidentes del trayecto, han disminuido desde un 3,7% el año 2015 a un 2,5% este año, o el año 2024, perdón. Y solo para tener como referencia, quizás, obviamente, cuando la situación ha cambiado mucho en los últimos años, pero el año 1969 la tasa de accidentabilidad que se reporta era aproximadamente un 35%. Y finalmente, respecto a la tasa de mortalidad por accidentes del trabajo, esta disminuyó desde un 4,5 el año 2015 hasta un 2,1 el año 2024. Y en este sentido, si bien ha existido avances relevantes en la materia, mientras sigan existiendo accidentes del trabajo, van a existir aspectos por perfeccionar en relación al sistema de seguridad y salud en el trabajo y por lo tanto nos parece pertinente poder tener esta conversación en esta comisión. Lo segundo que queríamos comentar, y muy brevemente, porque obviamente esta comisión está bastante al tanto, tiene que ver con la regulación actual en materia de seguridad y salud en el trabajo, cosa que también se ha comentado en sesiones anteriores, pero de manera muy resumida, en Chile el sistema de gestión de la salud y seguridad del trabajo se encuentra regulado por diversas normativas, principalmente la que tiene que ver con el Código del Trabajo, en su libro segundo que se refiere a la protección de los trabajadores, en la ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que crea este marco legislativo complementario, el decreto supremo número 76 del Ministerio del Trabajo y el decreto número 44 que aprueba el reglamento sobre la gestión preventiva de los riesgos laborales. Finalmente también contamos con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, los convenios 187 y 155 respectivamente. Importante esto tener en consideración porque, como vamos a ver más adelante, Chile cuenta con un marco normativo en materia de seguridad y salud del trabajo que complementa de manera muy bien los distintos cuerpos que acabo de comentar. Y para dar paso a fondo a las observaciones de SOFOFA al proyecto de ley, quisiera dividir un poco las observaciones en algunas que tienen que ver con aspectos generales de lo planteado y luego hacer algunas observaciones que son particulares de los elementos que establece o se proponen en el proyecto de ley. Em, Solo comentar antes de dar paso a dichas observaciones que como sector empresarial, como gremio compartimos obviamente el propósito de seguir fortaleciendo la seguridad y la salud en el trabajo, una prioridad que obviamente convocar a todos los actores. Sin embargo, creo que el proyecto de ley en su estado actual, según se detalla a continuación en las siguientes observaciones, presenta diversos aspectos críticos que nos llevan a considerar que no se debiera perseverar en él, pues no cumple con los objetivos buscados. Y desde SOFOFA, en tanto, consideramos que los avances en materia de seguridad y salud deben considerarse sobre los instrumentos y normativas existentes, fortaleciendo su implementación, mejorando la gestión, resguardando la coherencia del sistema y priorizando soluciones técnicas que contribuyan al bienestar de los trabajadores, siendo sostenibles y aplicables para la empresa. De esta forma, y por su intermedio, Presidenta, quisiera dejar con ustedes a Fernanda Bravo, asesora legal de la Dirección de Políticas Públicas SOFOFA, quien continuará con la presentación respecto a las observaciones generales y también específicas al proyecto de ley. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio también saludar a los restos de los miembros de la comisión. Continuando con la presentación, vamos a ir respecto a los comentarios generales del proyecto de ley.
En primer lugar, señalar que existe un potencial vicio de inconstitucionalidad en el proyecto por tratarse de materias referidas a una iniciativa exclusiva del presidente de la República, conforme al artículo 65, número 6 de la Constitución Política. Esto ya que, según la Superintendencia de Seguridad Social, el sistema de seguridad social chileno está compuesto por las siguientes contingencias, que serían accidentes laborales, enfermedades profesionales, sobrevivencia, apoyo a las familias, maternidad, desempleo, invalidez y vejez. Es decir, se contemplan los accidentes y enfermedades del trabajo en el sistema de seguridad social chileno. En este sentido, aunque el proyecto modifica el Código del Trabajo y no modifica la Ley 16.744, varias disposiciones del proyecto de ley inciden directamente en el sistema de protección de accidentes del trabajo y por lo tanto, aunque no se está modificando directamente la Ley 16.744, se considera que se está afectando la estructura del sistema de protección de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Por otra parte, un segundo comentario, perdón, un segundo comentario que se tiene en relación al proyecto de ley es que se está modificando parcialmente la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Como ya mencionamos anteriormente, el sistema en Chile está disperso en diversas normativas, no está regulado en una única norma, y esto hace que el sistema funcione como una totalidad, y por lo tanto modificar solamente el Código del Trabajo sin alterar otras normas que son pertinentes en esta materia podría alterar la coherencia del sistema en su totalidad. En este caso se está modificando solamente el Código del Trabajo, no se está alterando la Ley 16.744 ni los decretos 44 ni 76 que ya citamos. Un tercer comentario general sería en relación a que existen algunas inconsistencias o duplicidades del proyecto de ley con el marco regulatorio vigente. Vamos a profundizar en estos puntos a lo largo de la presentación, pero adelantar que se trata de inconsistencia o duplicidades respecto del decreto ley número 44, o sea, perdón, el decreto supremo número 44, la ley 16.744 y el Código del Trabajo y el Código Penal. Por último, señalar que como sector empresarial creemos que para avanzar hacia entornos laborales más seguros no necesariamente se requiere aumentar las obligaciones legales, sino que más bien es necesario contar con regulaciones claras, coherentes y técnicamente sólidas, cuyo cumplimiento pueda ser debidamente monitoreado. Por lo tanto, y en línea con lo que ya se ha comentado en esta comisión en sesiones anteriores, creemos que también hay que cuestionarse si lo que realmente necesitamos en este sentido es mejorar la gestión y la fiscalización en materia de salud y seguridad o más bien una nueva normativa. Ahora comenzaremos con las observaciones específicas al proyecto de ley respecto a algunos puntos del articulado mismo. En primer lugar, señalar que el proyecto de ley establece una nueva indemnización que aplicaría en caso de accidentes de trabajo graves que ocasionen incapacidad permanente o fallecimiento de trabajador y que consiste en un recargo de un 200% en la indemnización por años de servicio y la indemnización sustitutiva de aviso previo. En este sentido, señalar que no queda claro cómo esta nueva indemnización establecida para los trabajadores o para sus sucesores en caso de un accidente fatal dialoga con otras indemnizaciones que existen actualmente en la legislación vigente. Esto quiere decir que podría abrirse la puerta a una interpretación en que un mismo accidente podría gatillar más de una indemnización. En este sentido, hoy en día el artículo 161 bis del Código del Trabajo ya establece que la invalidez total o parcial no es justa causa para un despido. Y si un empleador de todas maneras despide a esa persona, va a recibir un recargo, o sea, tendrá que pagar un recargo del 50% sobre la indemnización por años de servicio en caso de despido injustificado. El proyecto de ley agrega un inciso adicional que regula esta indemnización del recargo del 200% que ya mencionamos, pero no distingue si es que en el fondo la invalidez total o parcial que se regula en el caso de la primera indemnización que ya señalamos es sinónimo o no de la incapacidad permanente que se refiere el proyecto de ley, que daría lugar a este nuevo recargo del 200%. En otro punto, también es necesario recordar que existe también ya regulado en el artículo 69 de la ley 16.644 una indemnización de perjuicios en caso de existir culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero en un caso de un accidente o una enfermedad profesional. Esta es una indemnización de perjuicios que se utiliza bastante en la práctica y que tampoco queda claro si sería adicional y paralela a esta nueva indemnización. Por último, también señalar que el proyecto de ley establece un nuevo recargo del 200% en el caso de que el trabajador se autodespida producto del accidente grave que ocasione la incapacidad permanente.
el proyecto de ley permita a los trabajadores realizar un autodespido, en este caso, y también gatillaría un recargo del 200% sobre estas indemnizaciones. Ahí también habría que aclarar si es que esta indemnización sería adicional a las ya señaladas anteriormente. Por último, mencionar respecto a este punto que la redacción actual del proyecto de ley sería en este caso la indemnización sería a todo evento, es decir, si el trabajador sigue prestando servicio, y no consideraría si existió responsabilidad o no de parte del empleador en el accidente, es decir, podría aplicar incluso llevando al extremo la reacción en caso, por ejemplo, de que el accidente ocurra por un caso fortuito o por una negligencia del mismo trabajador. En segundo lugar, un comentario más específico en relación al proyecto de ley es en relación a la creación del nuevo encargado de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este punto mencionar que este nuevo encargado no dialoga con las figuras que ya existen actualmente en el proyecto de ley, o sea, en la normativa actual. Y por lo tanto, el proyecto no aclara cómo va a coexistir esta nueva figura con otras ya existentes, como lo son actualmente el Departamento de Prevención de Riesgo y el experto de prevención de riesgos de la Ley 16.744, o las figuras que vino a crear el Decreto Supremo número 44, que está en vigencia hace menos de un año, que son las figuras del delegado de salud y seguridad y el encargado de prevención de riesgos laborales. Un tercer comentario en relación a las modificaciones que se realizan del régimen de subcontratación son en relación a que el proyecto establece que la empresa principal va a tener, debe garantizar la igualdad de derechos en materia de salud y seguridad a personas que trabajen en una misma obra sin distinguir su tipo de contratación. Hay que aclarar que actualmente la legislación vigente ya reconoce esta protección en los artículos 183E del Código del Trabajo y 66 del BIS de la Ley 16.744, y por lo tanto el proyecto de ley estaría duplicando una normativa ya existente. Además, se debe recordar que ya existe actualmente un amplio catálogo de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para el régimen de subcontratación, como lo son, por ejemplo, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la implementación de un reglamento especial para contratistas, la existencia de un comité paritario de fábricas. También en relación al régimen de subcontratación, queremos señalar que el proyecto de ley establece que la empresa principal va a ser la responsable exclusiva de los riesgos derivados del giro principal, y por lo tanto no podrán recaer estas funciones en dependientes de otros empleadores. En ese punto, queremos comentar que la actual redacción del proyecto de ley permite interpretar que se estaría limitando la subcontratación de servicios derivados de riesgos del giro principal de la empresa. Y en nuestra opinión eso no necesariamente llevaría a mejorar la seguridad y salud en el trabajo. Según la data disponible en el caso chileno, no existiría una correlación directa entre la existencia de un régimen de subcontratación y una mayor tasa de accidentabilidad. Al menos siguiendo la información disponible según el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, el sector, por ejemplo, el sector minero, que sería el sector con mayor tasa de tercerización en Chile, con un 55,8%, según el informe anual de la Suceso, sería el sector económico con la menor tasa de accidentabilidad del año 2024. Y de manera similar, el sector de suministro de electricidad y gas también vendría siendo el sector con segunda mayor tasa de tercerización en Chile, con un 33,3%, y según la Suceso vendría siendo el sector económico con segunda menor tasa de accidentabilidad. Por lo tanto, no existiría una correlación directa en este sentido. Además que se debe señalar que el concepto de giro principal que se establece en el proyecto de ley es bastante amplio y no se define qué abarcaría para términos de restringir, en este caso, la subcontratación. Un cuarto punto es en relación a la medida de clausura de las empresas ante el incumplimiento de obligaciones de seguridad y salud o incumplimientos a la normativa laboral. Hay que aclarar que la Inspección del Trabajo, en virtud del proyecto de ley, podría clausurar a una empresa por mínimo 5 días hábiles en caso que se constituya un incumplimiento de obligaciones de seguridad y salud reincidentemente en el periodo de un año, o en caso de cualquier incumplimiento de la normativa laboral, si existe una conducta contumaz de parte de los empleadores, es decir, una conducta en caso de haber sido sancionado en el periodo de más de 3 meses consecutivos por distintas infracciones. En este sentido, queremos señalar que el proyecto de ley no mide y no distingue distintas gravedades de sanciones
para efectos de aplicar la medida de clausura por al menos 5 días hábiles. Por lo tanto, creemos que esta medida podría llegar a la afectación de tanto trabajadores como empleadores y afectar en el fondo la continuidad de empresas y la continuidad de ciertas operaciones. Por lo tanto, es algo que se debe revisar. En quinto lugar, queríamos señalar un comentario en relación a las atribuciones de las organizaciones sindicales para poder vigilar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. El proyecto de ley establece varias atribuciones a las organizaciones sindicales y hay que señalar que varias de esas atribuciones ya existen en la legislación vigente. Además de que aclarar que hoy en día ya existen organismos técnicos especializados al interior de las empresas que están encargados de vigilar el cumplimiento de estas obligaciones. Por lo tanto, creemos que se debe tener precaución de que exista una superposición o duplicidad de funciones que podría alterar finalmente, en lugar de hacer más eficiente la vigilancia del cumplimiento de obligaciones de seguridad y salud, podría generar un problema de duplicidad o superposición de funciones. En número 6 queríamos también añadir el hecho de que el proyecto de ley clasifica el incumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud como gravísimos, sin distinguir distintas gradaciones, y creemos que también se debe tener precaución con hacer esa clasificación única, ya que las infracciones en general, son clasificadas según su gravedad, distinguiendo los distintos tipos de infracciones. Por lo tanto, creemos que ahí hay un punto también a considerar. Y por último, creemos que es relevante mencionar también que el proyecto de ley agrega nuevos delitos que se configurarían en caso de configurarse un riesgo grave, cierto o inminente para la vida o integridad de los trabajadores como consecuencia de una acción o omisión dolosa o negligente. En este caso, creemos que hay que tener precaución de que los delitos los delitos que establece el proyecto de ley se configuran solo por la existencia de un riesgo grave inminente y no se requiere que exista un resultado o daño efectivo para llevar a la generación de penas privativas de libertad de entre 541 días a 5 años de cárcel. Es decir, no es necesario que se produzca efectivamente un hecho o un resultado para que finalmente pueda llegar a generarse penas de cárcel. Y hay que señalar en este punto también sobre las sanciones penales que actualmente ya existen en el Código Penal, los artículos 490 y 492 que ya generan responsabilidad penal en caso de accidentes laborales o profesionales, si es que determina que existió una imprudencia temeraria o negligencia. Y esto fue, de hecho, actualizado por la Ley de Delitos Económicos, también vino a incorporar vino a reforzar esto, al hacer que estas penas ya consagradas en el Código Penal tuvieran el carácter también de delitos económicos. Entonces, creemos que es necesario mantener estos tipos penales para evitar que un mismo hecho pueda llegar a tener varios tipos penales que lo sancionen. Finalmente, concluir que nos parece muy importante que se pueda avanzar en perfeccionar constantemente la seguridad y salud de los trabajadores. Es un desafío que Chile debe trabajar continuamente. Sin embargo, creemos que debemos cuidar la forma de realizar este avance en materia de seguridad y salud. Creemos que fortalecer los actuales mecanismos establecidos en la legislación son una forma buena de poder avanzar hacia un sistema más seguro, sin sobrecargar el sistema de nuevas obligaciones y figuras que sean incompatibles o no conversen con la normativa vigente. Por lo tanto, creemos que es fundamental conservar la coherencia del sistema actual, evitando la superposición o duplicidad de normas y también creemos que es fundamental cuestionar, como ya se dijo, y lo que se ha conversado anteriormente en esta comisión, si se requiere realmente avanzar en materia de gestión y fiscalización más allá de la creación de una nueva normativa laboral. Muchas gracias, señor presidente. Esos serían nuestros comentarios. Muchas gracias a ambos expositores de la SOFOFA. Vamos a dejar las preguntas para el final para que puedan exponer nuestros invitados también del mundo sindical, de la CUT, que están presentes, y de manera tal de que las preguntas de pronto puedan ser respondidas por ambos interlocutores. Así que tiene la palabra don Horacio, o no sé si la toma don Horacio, quien la tomará primero, pero tienen la palabra a partir de ahora. Hola, muy buenas tardes. Mira, en este caso, bueno, yo saludar la invitación que se nos hace como central
a participar en este debate que yo creo que es interesantísimo para el mundo del trabajo. En esta oportunidad me acompaña mi compañero Erasmo Correa, que es el subsecretario de la Secretaría de Salud y Seguridad en el Trabajo, y quien les habla de Horacio Fuerte, ¿no es cierto?, el secretario de la misma Secretaría. Nosotros, en términos generales, nosotros avalamos este proyecto de ley porque creemos fundamentalmente que viene a otorgar varias obligaciones, tanto a empleadores, fundamentalmente para el cumplimiento de la ley 1744, pero también apoyados de alguna u otra manera con lo que se ha planteado en el Código del Trabajo. Digo esto porque efectivamente en el caso, por ejemplo, de la situación de las indemnizaciones por año de servicio, las decisiones en estas materias, yo no conozco casos, digamos, que efectivamente después que hay un accidente grave y por último que cause muerte al trabajador, las empresas hayan pagado una indemnización a los trabajadores. Estas normalmente los trabajadores lo que tienen que hacer es recurrir, digamos, a la justicia y esperar que el juicio o el veredicto final, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera obligue al empresario, ¿no es cierto?, a pagarle alguna indemnización en estas materias, ¿ya? Eh, y otra, bueno, esa es una de las cuestiones que queríamos plantear. Después, con respecto al tema en relación al artículo 155, yo creo que en el caso de las dispersiones del reglamento interno asociadas en materia de salud y seguridad en el trabajo, las organizaciones sindicales podrán formular consultas, denuncias, propuestas y mejoras al encargado de salud y seguridad en el trabajo, cuestión que el proyecto lo propone, encontrándose el empleador obligado a responder fundadamente en un plazo no superior a 10 días. A 10 días. Esto para nosotros es súper importante porque efectivamente obliga, ¿no es cierto?, a tener un control sobre las denuncias hechas por las y los trabajadores en esta materia. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido esto mismo ya aprobado, yo creo que lo que pasó en Rancagua con los mineros no hubiera sucedido, porque los dirigentes sindicales ya habían planteado en reiteradas oportunidades el riesgo que significaba, ¿no es cierto?, trabajar en esas condiciones. Y por eso, por lo tanto, nosotros decimos esto otorga la mayor facultad a la organización sindical para proponer y denunciar medidas para mejorar la condición y poner los antecedentes a quienes violan la legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo. En relación al término de contrato y estabilidad del empleo, si bien es cierto el artículo 161 bis eh, dice que no es causa justa el término del contrato si fuera, ¿no es cierto?, por el tema de un accidente de trabajo. Pero lo que hace, y me refiero a lo que ya había hablado antes, lo que hace el proyecto hoy día en esta materia es asegurarse de que el trabajador de alguna u otra manera reciba una indemnización correspondiente frente a un accidente grave o muerte que le pueda causar. ¿Ya? En cuanto al artículo 183, si bien es cierto, este artículo genera obligaciones a la empresa mandante y deja aún más claro, lo deja aún claro en el 184, nosotros vemos que la modificación en este caso obliga a las empresas mandantes a ser más rigurosas, ¿no? Con las empresas contratistas. Incluso le otorga plazos definidos para el cumplimiento de las obligaciones de estas y no exime a la mandante de su responsabilidad respecto a las personas, trabajadores y organizaciones y las organizaciones sindicales de las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de las obligaciones laborales en materia de salud y seguridad en el trabajo. Es decir, hoy día se le asigna una responsabilidad bastante importante y obliga a las empresas a dar cuenta de alguna u otra manera a lo que el sindicato ha estado promoviendo o ha estado denunciando. También es importante destacar que la empresa principal deberá garantizar que las personas trabajadoras que se desempeñan en la misma hora de faena, sin distinguir el tipo de contratación, ¿ya? De empleador y que gocen los mismos derechos en materia de salud y seguridad en el trabajo. Esto elimina la discriminación que existe en trabajadores de la planta y de sus contratos. Nosotros hemos visto aquí, si uno entra a una minera grande o a una empresa grande, se va a dar cuenta que ya los equipos de salud y seguridad en el trabajo o todo el equipo de protección personal que tienen los trabajadores no son iguales. Indudablemente que tiene una calidad distinta, aunque estén certificados. Hay certificaciones y certificaciones. Pero indudablemente, ¿no es cierto? Siempre el subcontrato está en peores condiciones. Y eso yo creo que este proyecto viene a poner un poco, a obligar a las empresas y estandarizar esta situación entre los trabajadores.
El artículo 184 dice, acá es importante que la empresa esté obligada a comunicar a la organización sindical de los riesgos asociados al puesto de trabajo. Con esto se reafirma la facultad de la organización sindical para informar y orientar a los trabajadores para interrumpir las labores cuando el puesto de trabajo ponga en riesgo un riesgo inminente a la vida y la salud de estos. O sea, esto viene, yo diría que es muy atingente porque viene muy de la mano lo que hoy día el Estado chileno, ¿no es cierto?, ratificó en la OIT, que tiene que ver con el convenio 155, donde efectivamente allí se plantea de que si el puesto de trabajo pone en serio riesgo la vida y la salud de los trabajadores, estos pueden abandonar introspectivamente el puesto de trabajo. Y por lo tanto va en mucha sintonía en relación a esta situación, ¿ya? Otro tema importante es que la empresa está obligada a tener un encargado de salud y seguridad en el trabajo. Yo no veo dualidad. Yo creo que todo lo que de alguna u otra manera ayude a promover, ¿no es cierto?, la salud y la seguridad en el trabajo, siempre suma, nunca va a restar, ya en esta situación. ¿Ya? Aquí también es importante que este proyecto obliga a la empresa a crear un sistema de denuncia anónima, resguardando la identidad del denunciante, evitando así las represalias a este. O sea, aquí nosotros hemos visto que muchas veces hay condiciones subestándar en los puestos de trabajo y en muchas empresas, pero los trabajadores, ¿no es cierto?, por miedo de perder el empleo, de alguna u otra manera, e incluso persecución a los dirigentes sindicales, ya, y vuelvo a la Avenida de San José, muchos de ellos los tenían afuera de la faena, no los dejaban entrar, precisamente porque sufrían la persecución en estas materias. Y esto creo que obliga a las empresas de alguna u otra manera a resguardar la identidad del denunciante, evitando así las represalias. Todo esto en función de poder mejorar la condición de las y los trabajadores. O sea, no tiene que ver con destruir la empresa ni nada por el estilo. Yo creo que es todo lo contrario, es cómo fortalecemos esta situación. ¿Ya? Después faculta, ¿no es cierto?, a las organizaciones sindicales y obliga al empleador a la entrega de información y facilita a los dirigentes sindicales los medios para desarrollar su mejor función. La negativa de esto por parte del empleador lo coloca en un rango de violación de derechos fundamentales, perdón. Esto para nosotros es súper importante porque efectivamente, de alguna u otra manera, obliga, ¿no es cierto?, a que haya una comunicación más fluida, digamos, con los representantes de las y los trabajadores, como es el sindicato, para el mejoramiento, ¿no es cierto?, de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, ¿ya? También es más rigurosa la calificación del tipo de empresa por la cantidad de trabajadores y hace más rigurosa la sanción en el caso de reincidencia en la empresa. Acá, yo diría que nosotros hemos sido siempre parte que haya un registro nacional de empresas que violan sistemáticamente la ley de accidentes del trabajo, la 16.744, y que efectivamente se tomen medidas, digamos, con respecto a esto. ¿Ya? Sobre todo empresas que, así como se castiga a las empresas cuando no pagan las indemnizaciones por año de servicio, no pueden en general hacer trabajos para el Estado. Una cosa muy similar podría ser eso, ¿no? Pero la idea es que haya un castigo con respecto a este tipo. ¿Ya? Otra cuestión que al inspector, y eso encontramos súper bien, faculta al inspector para cerrar la empresa. Cuestión que hoy día el inspector constata, pero tiene que poner la denuncia a los tribunales y de ahí pasa un montón de tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, no tiene la facultad de cerrar, digamos, la empresa por el incumplimiento de la normativa laboral. Pero también obliga a la empresa a que no suspenda el pago de remuneraciones hacia los trabajadores, porque finalmente no son los trabajadores los responsables de las condiciones subestándar y lo que va a originar el cierre de la empresa. Es que así sucediera. Obviamente nosotros no estamos por eso, pero efectivamente eso es así. Y por último, establece responsabilidad penal contra los empleadores que actúan en forma negligente en cuidar la vida de la salud y los trabajadores. A ver, hace algún tiempo atrás, y esto yo lo vimos, lo subimos todo en Fruna, murieron dos trabajadores. Dos. Uno acosado laboralmente por un supervisor de la empresa y se colgó al interior de la empresa. El otro trabajador, ¿no es cierto?, al ver esta situación, le dio un infarto al corazón y murió en el acto. Si hubiera una pena punitiva para el empleador en este caso, ya, yo creo que eso de alguna u otra manera
evitaría un montón de estas situaciones, pero no hubo ninguna. Ese supervisor siguió trabajando como cualquier otro, en cualquier otra empresa, y de hecho lo único castigo que recibió fue de parte de los trabajadores que lo reconocieron a las empresas donde iban. Por lo tanto, nosotros estamos firmemente convencidos, como Secretaría de Salud, Seguridad y el Trabajo, de la CUT, que esto va a fortalecer fundamentalmente las normas actualmente vigentes en la Ley 1044 y en el Código del Trabajo. Y lo más importante de todo es que estamos seguros que esto tendrá un impacto positivo en bajar los actuales índices de accidentes y muerte. Coincidimos también que efectivamente nosotros, claro, con las cifras de sucesos, estas estadísticas han venido bajando constantemente, pero aún es insuficiente en esta situación. Siempre se puede hacer algo más. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Horacio, gracias también a la CUT y a la SOFOFA por sus exposiciones. Han sido bien ilustrativas respecto de sus puntos de vista y evidentemente hay una distancia importante entre una exposición y otra, así que voy a abrir un espacio de preguntas e intervenciones, reflexiones para quienes quieran también poder dialogar con nuestros expositores. Doña Marta González por acá, después diputado Sandón, González y Sandón. Sí, gracias, presidente. No, yo más que nada voy a hacer reflexiones generales en cuanto hoy día cómo está el mundo del trabajo frente a estos riesgos o peligros en la faena. Hoy día tenemos pocas organizaciones sindicales en nuestro país, nunca ha sobrepasado el 20% de trabajadores sindicalizados, por ende hay muchos trabajadores que no tienen representación sindical. Sabemos que los comités paritarios igualmente tienen debilidades estructurales, no son una contraparte tan, digamos, tan equiparada a la potestad que tiene la empresa. En faena, por ejemplo, hay comités paritarios que no tienen fuero de comités paritarios porque el fuero lo tiene la casa matriz, que generalmente está en Santiago, y los que están en faena no tienen fuero. Por ende, tienen menos probabilidades de hacerle frente a las irregularidades que hay en seguridad. Por otro lado, a lo que va el fondo, ¿cierto?, del proyecto es cuando los trabajadores han dado cuenta de situaciones de riesgo, de irregularidades, pero aún así esas condiciones se han mantenido. Y generalmente tiene que ver con este ahorro de costos que malamente los empresarios hacen en temas de seguridad. Y eso se palpa claramente en temas mineros, por ejemplo, y en la subcontratación. Desde mi punto de vista, el régimen de subcontratación hoy día en nuestro país es el origen de la vulnerabilidad que tienen principalmente los trabajadores. Nosotros igualmente presentamos un proyecto para limitar el subcontrato y que el giro principal de la empresa no puede ser subcontratado. En el teniente hoy día el 80% de los trabajadores está subcontratado, por ende hay una vulnerabilidad de facto en el sistema de la subcontratación. Pero por otro lado también hemos tenido casos emblemáticos, por ejemplo en la ciudad de Rancagua, el caso de Catalina, una joven que fallece cuando tiene que limpiar la jaula de los leones y fallece en presa de estos animales salvajes porque no se dio aviso de que el león no estaba amarrado, que la jaula estaba con distintas deficiencias. Nosotros nos hemos entrevistado varias veces con la madre de Catalina, que también valora este proyecto porque nos ha dicho varias de las líneas de mando que no cumplió finalmente con ninguno de los protocolos. Eso por un lado. Primero, la negligencia de la gente que está a cargo, de negligencia evidente. Por otro lado, este tema de las reiteraciones de los trabajadores cuando denuncian condiciones de vulnerabilidad en temas de seguridad y por un tema de ahorro económico, los empleadores no corrigen esa falencia. Entonces ahí tenemos dos puntos que son graves y que con la legislación que hoy día tenemos no se han podido subsanar. Por otro lado, el tema de las multas que se pasan a las empresas y que las empresas prefieren pagar la multa reiteradamente y no hacer correcciones de fondo, que ese otro problema que tenemos también, que la legislación que hoy día tenemos y el marco no ha podido tampoco subsanar. Y por otro lado, presidente, me gustaría también a raíz de esta reflexión que pudiésemos oficiar hoy día los accidentes fatales que hemos tenido en nuestro país, a lo mejor en los últimos 10 años, y cuáles de esos accidentes han tenido responsabilidad penal.
cuántos han sido y han llegado a esa responsabilidad penal, porque hoy día muchos de los ejecutivos que toman estas acciones temerarias o no corrigen estas distintas situaciones que los trabajadores reiteradamente han denunciado, no llegan finalmente a las penas o a las condenas que uno esperaría cuando fallece un trabajador. Eso, presidente, yo sé que a lo mejor la normativa hoy día tiene distintos capítulos y que pueden hoy día no estar conversando y pueden tener a lo mejor dobles responsabilidades, etcétera, pero eso se puede armonizar también en el marco de la discusión o en el marco de las indicaciones que pudiesen también aclarar estas dobles funciones o que no conversen las normas entre sí. Eso, presidente, como reflexiones generales, porque efectivamente hoy día hay un punto que no estamos viendo. Hay trabajadores que han fallecido y hay condenas que no se condicen con la gravedad de los hechos que han pasado en las distintas faenas. Y por otro lado también, y yo lo pongo porque es un caso que he seguido muy de cerca la última década, que es el caso de Teniente. Por el tema de las prácticas antisindicales, las persecuciones a los dirigentes sindicales que han denunciado, el despido también de personas que han denunciado condiciones de inseguridad, etcétera, y eso hoy día ya está contratado en distintos juicios laborales. Teniente hoy día lleva a lo menos 12 reintegros por mandato judicial, por despido injustificado, por vulneración de derechos, una constatación de una práctica antisindical que han tenido que retrotraer, reintegrando a los dirigentes. Y lo digo también porque esto también genera una condición de inseguridad en donde los trabajadores no tienen una línea válida ni real que pueda llegar a buen puerto sus denuncias. Y eso es también de unas causas subyacentes que nosotros vemos en lo que pasó en el Teniente. Porque los trabajadores finalmente no tienen ni el comité paritario ni la dirigencia sindical activos para poder hacer estas denuncias, y los trabajadores que hacen denuncias finalmente son perseguidos. Entonces, son despedidos finalmente. Entonces, todo eso genera un caldo de cultivo, una olla a presión para que finalmente terminen en fatalidades como las que hemos visto, porque las situaciones que se pueden prever con estas dos voces de los trabajadores que por algo cierto están con fuero, etcétera, no llegan a cumplirse porque finalmente hay una persecución bajo estos temas que nos parece gravísimo en este siglo, que todavía sigan generando estas prácticas antisindicales y estas persecuciones más a empresas del Estado y más también, como decían, los dirigentes ejecutivos que finalmente no son sancionados en su justa medida y son cambiados de faena y siguen realizando las mismas malas prácticas. Así que yo creo que esos son temas que hay que abordar y hay que corregir, porque finalmente tenemos a nuestros trabajadores en un grado de vulnerabilidad e inseguridad y sin voces que puedan denunciar fidedignamente. Gracias, presidente. Gracias, diputada González. Diputado Osandón, luego diputado Undurraga. Gracias, presidente. Bueno, sobre la reflexión que hizo la diputada González, yo creo que nadie quiere que nadie se muera, ¿no? Pero efectivamente los índices en Chile han ido mejorando. Entonces yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos lo general a lo particular, porque por algo los índices son mejores, efectivamente tendríamos que ojalá llegar a cero, ¿no? Pero se habla de que la empresa ahorra costos. Yo creo que tal vez algunos empleadores pueden hacer eso, pero no en la generalidad, porque si no los indicadores serían otros. Yo creo que hay que ser súper responsable cuando estamos hablando de estos temas. Después, en la primera exposición se habló en algunos casos de rebate de inconstitucionalidad, que se ha repetido varias veces en distintas exposiciones, porque todos sabemos que de alguna forma aquí, de forma sutil, estamos entregando en seguridad social que hace relación con atribución exclusiva al Ejecutivo. Entonces yo pregunto, tal vez se lo pregunto a usted, presidente, ¿por qué el Ejecutivo no presentó este proyecto y lo hizo a través de usted? Porque en el fondo todos sabemos pero ellos participaron en la redacción, siendo que claramente esto podría ser efectivamente, estaríamos tal vez perdiendo el tiempo, porque si alguien lo presenta después en el TC, puede decir que esto es inconstitucional por la materia que estamos tocando. Entonces de alguna forma, podríamos hasta estar perdiendo el tiempo. Ahora, mis preguntas son la siguiente. Lo que se pretende, por lo que yo entiendo, sobre todo a la gente de la CUT, a Horacio, y saludarlo por su intermedio, presidente, dice que existieron muchos casos que terminaron
sin indemnización. Me imagino que todos esos casos siempre habrán ido acoplados a algún juicio, o lo que se pretende es que existe indemnización sin juicio. Esa es mi primera pregunta. Después, si están de acuerdo, me imagino que sí, pero tal vez la pregunta es para los dos expositores de la CPC, creo que fueron los primeros, ¿no es cierto? Esta cosa de esta sobreposición o que se le están dando mayores atribuciones al sindicato, ¿ya? De alguna forma sobre el comité paritario. ¿Esto realmente ustedes creen que esto va a solucionar el tema de accidentabilidad? O sea, cuando hay que ser experto en esta materia, la solución no irá por exigir que las personas que estén en el comité paritario hagan bien su trabajo y tengan el expertise para hacer esta materia, porque claramente aquí lo hemos discutido mucho, esta cosa como es tener más atribuciones los sindicatos que los comités paritarios, o sencillamente eliminar uno. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión frente a ese tema. Y yo creo que esto realmente va a bajar en los índices de accidentabilidad. Efectivamente se dijo que en Rancagua si se le hubiera hecho caso a los sindicatos, claramente, y estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero tal vez habría que sancionar más que la prevención, que lo que pretende siempre este proyecto es también sancionar la negligencia, porque en este caso tal vez existió negligencia. Yo no sé si este proyecto está sancionando la negligencia. Yo veo que la sanción está más orientada en la prevención, en darle más autoridad al sindicato sobre el comité paritario, y no veo que exista una cosa como más potente como para sancionar la negligencia, porque la negligencia es algo probable y yo diría que incluso es más fácil de sancionar. Eso, presidente. No sé si algunas preguntas van para usted, otras para la CUT y otras también para los primeros expositores. Gracias, presidente. Sí, voy a dar la palabra inmediatamente al diputado Undurraga, pero voy a aprovechar de hacer dos aclaraciones. La primera es que este es un proyecto de mi autoría, de autoría de mi equipo. Es un proyecto que se viene trabajando hace varios años, porque es una circunstancia que queríamos poner hace mucho tiempo en discusión y aproveché cuando asumí la presidencia para hacerlo. Y ojalá fuera un proyecto del Ejecutivo, porque me encantaría que tenga urgencia, ¿no? Y aprovecho a través suyo, a propósito de su intervención, de ojalá que podamos tener también al Ejecutivo participando en la próxima sesión, que a mí me interesaría que a lo menos pudiésemos tener una votación en general sobre los puntos que tenemos acuerdo y nos pudiésemos fijar un plazo razonable a posteriori. Vamos a tener un receso legislativo amplio para discutir las indicaciones en las áreas donde probablemente en institucionalidad tengamos algunas diferencias más marcadas, pero en otras probablemente hay algunos consensos que los quisiera establecer en mi palabra, pero me interesaba mucho dejar... Sí, pero ¿a usted le parece que este proyecto no hace relación con la seguridad social? No, o sea, yo me encantaría no que modifica pudiéramos... prestaciones, no modifica comisiones, no modifica absolutamente, cotizaciones, por lo tanto no influye directamente en el sistema de seguridad social. Lo que hace es que genera una institucionalidad para la prevención en materia de salud y seguridad. Por algo pasó el examen de constitucionalidad también de la Secretaría de la Cámara, por algo, bueno, probablemente también se podrá pronunciar esta Secretaría, pero lo hemos estado discutiendo. Han sido los gremios empresariales quienes han puesto esta alerta, pero es básicamente, y lo consultaré también en su momento oportuno, porque yo no he visto todavía que rescaten ninguna coma positiva del proyecto. O sea, hay una oposición bastante marcada que abre poco espacio para el debate, porque cuando uno no es capaz de señalar ninguna virtud en un proyecto de ley, la verdad que no está conversando. Entonces, yo tengo que esa preocupación sea más bien la explicación de tratar de levantar un vicio de constitucionalidad que el buen ánimo de hacer carne. La primera frase con la que partió una exposición del día de hoy, que fue: siempre que haya accidentabilidad debiésemos abrirnos a conversar sobre cómo perfeccionamos la institucionalidad y la legislación. Cuando uno no expresa ningún tipo de apreciación por las discusiones, bueno, da la sensación de que fuera otro el objetivo. Diputado Undurraga, tiene usted la palabra para preguntar. Yo voy a responder algunas, pero al final. Gracias, presidente. Saludar a los expositores. Expositores, estoy aquí. Ahí se oye un poquito. Yo en primer lugar quiero valorar la reflexión a propósito de este proyecto de ley. Es cierto que hoy, tal como está, tiene muchas duplicidades y va a enredar. Yo sugeriría no votarlo todavía mientras no nos pongamos de acuerdo cuáles son esas cosas que tenemos que sacarla y cuáles dejar. Pero yo creo que la reflexión es valiosa porque surge para resolver un problema. Nosotros hemos planteado varias veces cuando hay un proyecto de ley qué problema queremos resolver.
Y aquí hay un problema. Hay empresas donde no se toman las medidas de seguridad que se requieren. No son la mayoría, y ha ido mejorando, pero existen. Y parece que la batería de instrumentos que tenemos hoy día no llegan a esas empresas. Entonces, la pregunta es cómo resolverlo. Algunas con resultado de muerte o accidente y otras sin ello, porque algunas no se han tomado las medidas, pero bueno, no se ha ejecutado el evento porque no en todas en las que no se toman las medidas se produce el accidente respectivo. Y básicamente el proyecto yo rescato dos aspectos bien relevantes. Uno, que le intenta fortalecer el rol de los trabajadores como alerta, como hay que ver qué es lo más adecuado, si con un organismo nuevo o en los mismos comités paritarios. Entiendo el punto, pero claramente muchas veces los trabajadores saben de los riesgos, y en la medida que alerten de eso y que eso tenga un valor en sí mismo, esa alerta, la verdad que creo que puede ayudar. Lo de la denuncia anónima, por ejemplo, creo que va en la misma línea, creo que tiene un valor. Y el otro valor que tiene es abrirse a nuevas figuras penales. Yo discrepo de la SOFOFA en esa parte, porque creo que tienen razón en lo que hablan de duplicidad en varios de los aspectos, pero en la parte donde en aquellos casos que, habiendo dolosamente omitido una norma de seguridad, aun cuando no haya lesiones o fallecidos, por supuesto que podemos darle a eso una figura penal. Por ejemplo, el homicidio está calificado penalmente, pero la amenaza de muerte también. La amenaza de muerte que finalmente no se materializa es un delito. Por supuesto, las penas son distintas, porque la SOFOFA hacía un punto también respecto a que las penas son las mismas, las penas tienen que ser distintas. Pues yo creo que ahí hay dos elementos bien fundamentales de este proyecto, de buscar que los trabajadores tengan una mejor ayuda para ayudar a identificar las distintas alertas que ellos conocen por el riesgo de la faena, y una nueva sanción penal. Alguien me dirá que existe hoy día en el Código Penal, sí, pero se ocupa fundamentalmente para razones sanitarias. Cuando hay riesgo pero sanitario, ahí se ocupa, pero no en las faenas industriales, por ejemplo. Se ocupa menos. Yo creo que son dos aspectos rescatables, pero mi sugerencia, presidente, es que no lo votemos todavía tal como está. Yo creo que no es posible aprobarlo en general tampoco, porque hay muchas cosas duplicadas. Yo creo que en eso tienen razón las exposiciones, no solo esta, debido a otras exposiciones. Hay algunas que... Y contrariamente a lo que dicen los representantes de los trabajadores, cuando son duplicadas puede enredar, no es que fortalezca la posición, porque cuando están en dos puntos distintos, ellos no me ven, pero yo lo estoy mirando, para allá. Cuando están dos leyes distintas, eso puede enredar la ejecución de la ley. Entonces, más bien, veamos cuáles efectivamente son refuerzos y cuáles son duplicidad que va a enredar. Y eso lo podemos hacer en una semana. Presidente, podemos hacerlo, hoy día estamos a miércoles, de aquí al martes siguiente los equipos técnicos de los distintos parlamentarios se reúnen, nos ponemos de acuerdo en un marco de indicación general y producto de eso pues se puede votar. Pues si usted lo vota hoy día, presidente, yo creo que sería una mala idea. Yo no estoy en condiciones de, tal como está, aprobarlo en general, se lo dije antes de la sesión. Pero creo que recoge una discusión que es razonable, porque, tal como decía la primera presentación, habiendo accidentabilidad, tenemos que hacer el esfuerzo para ver cómo la mejoramos. Algunas tienen que ver con gestión, otras tienen que ver con legislación. Y aquí hay algunas cosas de la legislación que creo que pueden mejorarse. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Undurraga. ¿Alguna otra palabra? No. Ya. A ver, yo de todas maneras quiero hacer algunas preguntas, pero también una reflexión. Yo creo que dentro del diagnóstico es evidente para todas las partes, y esto lo han dicho tanto los expositores del mundo empresarial como los expositores del mundo de los trabajadores y trabajadoras, el mundo sindical. Hemos ido avanzando en materia de salud y seguridad en el trabajo. Hemos tenido, sí, y ese es un área que si bien es un tanto anexa del proyecto y sobre la cual muchas veces los expositores del mundo empresarial no se han pronunciado mucho, hemos tenido una incapacidad para un sinnúmero de vulneraciones laborales de tener dientes en la institucionalidad para sancionarlas y tener
de alguna manera, herramientas disuasivas para esas prácticas, que una de las partes importantes de este proyecto, en la que yo creo que tenemos un consenso bien amplio, y yo no he escuchado oposición ni del mundo empresarial, pero tampoco de los parlamentarios de los distintos sectores, es que objetivamente habría que dotar de un catálogo de sanciones más robusto a la Dirección del Trabajo para que también pueda cumplir con su rol preventivo y no solo ir a sancionar allí cuando ocurrió la falta y donde muchas veces el empleador prefirió pagar la multa que corregir aquella conducta que se denuncia. Entonces, ese es un punto que a mí me parece interesante y que es parte de mi pregunta además a los expositores, ¿no? Como si en la experiencia que tienen, tienen algún reparo, porque como no ha habido pronunciamiento del mundo empresarial respecto de esto, sino a lo menos a mí me parece que ese es un consenso básico sobre el que debiésemos avanzar eventualmente para votar esto en general. Y atendiendo lo que dice el diputado Undurraga, pero también señalándole que lo había tomado en consideración previamente, no pensaba poner el proyecto en votación hoy día. Pienso ponerlo en votación en general la próxima semana para dar ese plazo de una semana para crear un marco general y para que después vamos a tener 2 semanas de receso legislativo, tengamos la capacidad de articular allí con los equipos algún tipo de espacio de mesa de trabajo que nos permita, en una de esas se involucra el Ejecutivo y también decide a lo mejor aportar con sus equipos técnicos, no lo sé, es algo que vamos a solicitar formalmente, porque me interesa que expongan la próxima semana también su opinión respecto del proyecto, pero creo que ahí se abre un plazo de 2 semanas para que el 1 de enero ya comencemos a votar en particular y tengamos a lo menos claro en qué cosas tenemos acuerdo, en cuáles tenemos disenso y podamos sacar un proyecto que refleje algún grado de avance, sobre todo en esta idea de que, bueno, si tenemos todavía accidentabilidad y si tenemos además normas que no se cumplen, bueno, es un debate que hay que dar y es una normativa que hay que perfeccionar. Yo solo quiero señalar y consultar también a la SOFOFA cuáles son los puntos positivos que rescatarían de este proyecto. Me interesaría saber, han hecho una exposición bien crítica en torno a lo que creen que no se debiera modificar, pero me interesaría saber si o tienen propuestas sobre lo que sí habría que avanzar en debatir y sobre aquellas cosas que propone el proyecto efectivamente y que son avances importantes para efectivamente hacernos cargo de esta brecha todavía pendiente en la accidentabilidad y también en las sanciones insuficientes, no solo en materia de salud y seguridad, sino que en materia laboral. Lo segundo, bueno, despejando la pregunta, como ya lo hice con la pregunta de la diputada Sandón, siendo este un proyecto que no crea prestaciones nuevas, ni fórmulas de cálculo, no modifica las cotizaciones, ni altera el financiamiento del seguro contra accidentes del trabajo, la opinión además de la Cámara ha sido que este proyecto no tiene ningún tipo de vicio de constitucionalidad y espero que ese no sea un argumento para que no sigamos conversando sobre esto. Respecto del recargo del 200%, que me parece una precisión importante la que hay que realizar, el artículo 161 bis, ya lo señalaron también los trabajadores y trabajadoras, pero sería importante dejarlo expreso, protege frente al despido por invalidez. Es un tipo de protección. La ley 16.744 agrega un recargo del 200%, se hace cargo de la responsabilidad civil cuando hay culpa o dolo. Y el proyecto lo que hace es agregar un recargo adicional cuando había un accidente grave que deja con una incapacidad permanente. Es decir, para llegar al recargo del 200% tiene que haber pasado algo muy grave. No estamos hablando de una situación cualquiera. Y por último, yo despejaría, a lo menos en el espíritu de la norma, que este sea un proyecto que busque restringir la subcontratación, más allá de la opinión personal que cada uno de nosotros pueda tener respecto a la subcontratación en el giro principal. Lo que hace este proyecto de ley es alojar la responsabilidad principal de los riesgos del giro en la empresa mandante y no permitirles delegarla en la empresa subcontratista, independiente de que puedan contratar. Nadie está diciendo que no contraten. Lo que estamos diciendo es que la responsabilidad, por ejemplo, en el caso de los trabajadores y trabajadoras del teniente, era efectivamente de la empresa mandante y no podía delegársele a una empresa contratista o subcontratista. Creo que esos son algunos de los temas importantes que también había preguntado la diputada Sandón. Y dicho eso, le doy paso primero a la SOFOFA para que responda a las preguntas que se han realizado y luego a los expositores de la CUT. Muchas gracias, presidente, y también por su intermedio el resto de los integrantes de la comisión por las preguntas. En primer lugar, solo reforzar nuevamente que nosotros, fondo, estamos absolutamente
disponibles para poder seguir avanzando en perfeccionar el sistema de protección y salud en el trabajo. Creemos que es un desafío que enfrentamos como país, habiendo accidentes del trabajo. Creemos que es importante, obviamente, poder poner todos los esfuerzos necesarios para poder identificar cuáles son las causas, cuáles son las brechas y los espacios de mejora, tanto en la fiscalización, en la gestión, y si hay aspectos normativos que mejorar, obviamente, estar dispuestos a conversarlo, y por eso, fondo, valoramos en primer lugar el espacio que se está dando y justamente, fondo, la oportunidad de poder plantear, obviamente, cuáles son los elementos que consideramos relevantes de poder conversar. Respecto de algunos de los comentarios o preguntas realizadas por los integrantes de la comisión, respecto de la pregunta de la diputada Osandón, respecto, fondo, de la sobreposición o mayores atribuciones de los sindicatos. eh, Respecto a lo que establece el proyecto de ley, en primer lugar, solo mencionar que muchas de las atribuciones otorgadas, esto lo comentamos anteriormente, fondo, pero muchas de estas atribuciones otorgadas a las organizaciones sindicales ya están reguladas en la legislación actual. O bien también existen otros organismos técnicos especializados que ya asumen dichas funciones. Algunos de ejemplos, por ejemplo, de atribuciones que ya tienen las organizaciones sindicales, es remitir las comunicaciones a los trabajadores sin autorización previa. También informar a los trabajadores de la existencia de un riesgo en la empresa. Por lo tanto, no se estima necesario, a fondo, regular atribuciones que las organizaciones sindicales ya tienen. Y por otra parte, respecto de algunos organismos técnicos especializados en las empresas encargados de vigilar el cumplimiento de estas obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, estimamos que entregar estas atribuciones a las organizaciones sindicales en este ámbito implicaría una superposición de funciones y no están otorgadas en las organizaciones, fondo, que tienen el expertise técnico en dichas materias. Luego, respecto de lo comentado por el diputado Undurraga, nosotros también muy alineados en valorar el espacio de reflexión. Y una de las cosas que comentó tiene justamente también que ver con quizás la pregunta del presidente, del diputado Giordano, respecto a algunos aspectos que valora SOFOFA, más allá de la discusión, fondo, y del espacio. Es, fondo, que se abran ciertos espacios de diálogo entre la empresa y los trabajadores, y en particular la posibilidad, por ejemplo, de realizar denuncias anónimas, ¿no? Eso no implica, obviamente, que en la suma y resta, fondo, del proyecto de ley en su conjunto, consideramos, fondo, que establece muchos de los elementos, o perdón, muchos de los elementos que se establecen, como ya dijimos, fondo, son duplicidades, y también lo mencionó el diputado Undurraga, genera incerteza y dudas en las empresas, que puede de alguna forma entorpecer la gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo. Respecto del recargo del 200% que mencionaba también o preguntaba el presidente de la comisión, solo mencionar al fondo que el proyecto de ley no detalla en particular lo que se entiende por incapacidad permanente, y quizás sería bueno, fondo, quizás poder eh, aclararlo de mejor manera para que, fondo, no existan las dudas que nosotros levantamos en su minuto. Y respecto de el rol preventivo de la Dirección del Trabajo u otros organismos, respecto un poco de lo que nosotros hemos visto desde la empresa, la verdad que sí, fondo, uno podría ver casos particulares en donde la Dirección del Trabajo podría fortalecer este rol, y justamente uno de los aspectos que nosotros identificamos y mencionamos en la presentación de tener claridad respecto a esos espacios, sobre todo en materia de gestión, por parte de los organismos hoy día encargados en materia de seguridad y salud en el trabajo, y uno de los cuales podría ser justamente revisar ese rol preventivo de la Dirección del Trabajo y no llegar solamente al rol fiscalizador una vez ya ocurrido, fondo, los accidentes. Eso tengo anotado, presidente. Si hubiera alguna pregunta adicional, también encantados por nuestra parte de poder resolver. Muchas gracias, don Rodrigo. Tiene la palabra los expositores de la CUT. Aprovecho de consultarles por su experiencia respecto al rol de los comités paritarios en prevención, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen además como una secretaría que ve varios rubros, pero particularmente algunos rubros con alta accidentabilidad.
Muchas gracias, presidente. Y sobre todo con la última pregunta que usted me hace. Mire, nosotros tenemos hacemos seminarios durante todo el año y recorrimos gran parte del país haciendo seminarios en materia de salud y seguridad en el trabajo. La ley 1744 le otorga una serie de responsabilidades al comité paritario, como por ejemplo investigar un accidente, ya generar mapas de riesgos, etcétera. Pero si uno pregunta, voy a nombrar, señalar dos porque creo que son las más importantes, pero si uno pregunta a los miembros de comités paritarios, sobre todo representantes de las y los trabajadores, se va a dar cuenta que no tienen esa formación, no lo hacen, no hacen, no cumplen la labor porque no tienen las herramientas como para poder desarrollarla, porque nadie les enseñó. Eso es en el 99% de los casos, te lo digo, absolutamente. Salvo en la administración pública, donde de repente, ¿no es cierto?, miembro del comité paritario es ingeniero en prevención de riesgo. Nosotros con la mutualidad hemos hecho algunos convenios y que hemos hecho seminarios enseñándole esta materia a los dirigentes sindicales y a los miembros de comités paritarios. Pero yo quiero decir que siendo esto una muy buena ley, nosotros no estamos como CUT que hay que cambiar la ley. No, esto es una muy buena, pero tiene falencias. Y la falencia está fundamentalmente en la capacidad que tiene el comité paritario para hacer una herramienta eficaz y preventiva. ¿Ya? Porque primero, no tiene el tiempo suficiente no tiene el permiso, no tiene permiso para capacitarse. Los dirigentes sindicales sí tienen un permiso. El comité paritario tiene 2 horas al mes para capacitar. ¿En qué condiciones se puede capacitar? Preguntémosle a las mutualidades, que el principal rol es de la prevención, ¿cuántos prevencionistas tienen por cada una de las empresas? Entonces aquí si no es un problema de trabajadores contra empresarios, no es un problema. Aquí hay un problema que no podemos cerrar los ojos y tenemos que resolverlo, ¿ya? Porque yo creo que nadie quiere tener mutilados o muertos por ir a trabajar, ¿ya? Y en eso estamos absolutamente de acuerdo nosotros. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el comité paritario es una herramienta que, si bien es cierto, existe, pero que en la práctica no puede cumplir su rol porque no está en condiciones de hacerlo. Así de simple. Es como si yo fuera el presidente del sindicato y no sé leer ni escribir, ¿ya? Esa es la constatación de nuestra realidad. Un segundo elemento es que efectivamente nosotros cómo hemos reforzado esto, que ha sido una estrategia sindical, y por eso no creemos en la dualidad de funciones. Es que nosotros creemos que efectivamente tanto el sindicato como el comité paritario actúan en conjunto en muchas materias que tienen que ver con el cuidado de la vida y fundamentalmente la salud y la seguridad en el trabajo. Y eso ha sido siempre una cosa complementaria, ¿no? En ningún momento había una que alguien esté por sobre otro, no, todo lo contrario. Ya en organizaciones sindicales donde las organizaciones más fuertes, normalmente los miembros de comités paritarios de parte de los trabajadores se eligen en una asamblea y después todos votan por ellos, ¿no? Y podrán, a través de la negociación colectiva, negociar algunos elementos en materia de salud y seguridad en el trabajo para mejorar lo que le da la ley. Pero efectivamente, esos son muy poquitos casos. ¿Ya? Entonces, yo diría de que no hay una duplicidad en esta materia, sino que todo lo contrario. Yo creo que se produce una alianza y una situación bastante positiva en esta situación. Y lo otro es que efectivamente nosotros hemos detectado, y dentro de la plataforma de lucha que tenemos de la central, nosotros tenemos dentro de ello, ¿no es cierto?, dos cuestiones que a nosotros nos parecen importantes. Que las empresas que caigan reiteradamente en abusos y en violación en materia de salud y seguridad en el trabajo reciban castigo. Y también, ¿no es cierto?, aquellos que por negligencia propiamente tal, ¿no es cierto?, no hayan tomado las medidas preventivas o remediales para prevenir los accidentes y que estos terminen en un accidente grave, fatal. Y eso nosotros creemos que debe ser con penas punitivas. Eso nosotros hace mucho tiempo que tenemos y este proyecto viene en esa línea, digamos, en esa situación y por lo tanto por eso, digamos, avalamos esa situación. Y por último, decir que no todas las empresas tienen el mismo comportamiento. Yo no podríamos decir nosotros que efectivamente aquí todos son más. No, eso es mentira, ¿no? Hay empresas que se preocupan bastante de la salud y la seguridad en el trabajo, e incluso le dan permiso a sus trabajadores, fundamentalmente también con comités paritarios, sin descontarles la hora para que se vayan a capacitar para ejercer mejor su función. Pero eso queda a voluntad del empleador. ¿Ya? Y tenemos casos que son bastante importantes en esa materia y se han hecho cosas positivas allí, ¿ya?
Y en ese sentido creo que no todo, pero sin embargo subsiste, ¿no es cierto?, esta situación que a nosotros nos llama mucho la atención, que es la violación o tener, o para cumplir con la ley de repente se tiene el comité paritario, pero no se le otorga la importancia que tiene que tener. Yo se lo digo porque, y con esto para terminar, yo aprendí, yo trabajo en una industria siderúrgica, trabajo en Mago, hacemos bolas para la minería de acero. Y hace 28 años atrás, una empresa sufrió un accidente, murieron 2 trabajadores. Pero murieron porque el gerente de producción sacó una, 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 un equipo, ¿no es cierto?, que servía justamente de protección. Y ese equipo, como hay que renovarlo constantemente, era muy caro, entonces lo sacó. Se produjo una explosión y murieron 2 trabajadores con el acero incandescente. El acero incandescente funde a 1530 grados. Entonces, claro, la causa fundamental del accidente ahí fue la explosión, pues. O sea, ¿y por qué se produjo? Porque el gerente se le ocurrió sacar para eliminar costos. Bueno, ahí aprendimos. ¿Pero por qué tenemos que morir 2 viejos? ¿Me fija o no? Entonces hay medidas que a mí, si este señor hubiera tenido un castigo punitivo, debería estar preso. Eso debería ser. Entonces, en justicia digo, pero no todos son igual, ¿no es cierto? Y ya hemos aprendido a mejorar la condición de las y los trabajadores, pero aprendimos de esa forma. Y no queremos que todo el mundo aprenda así, pues si eso es lo que queremos. Ya. Hasta ahí me quedo, presidente. Perfecto. Le quiero agradecer, don Horacio, también a don Rodrigo, y no recuerdo el nombre de su acompañante, pero también les agradecemos por la exposición. Yo una muy breve reflexión y plan de acción para la siguiente semana, ya para que vamos a coger la idea del diputado Undurraga, vamos a dar una semana intensa para ponernos de acuerdo en algunos puntos comunes. No, pero lo que vamos a hacer es que tenemos dos circunstancias distintas. Una, yo quiero recordar que... Sí, a los trabajadores los vamos a proteger. Nadie le está pidiendo que traje el feriado. Tenemos todavía hartos días antes del feriado y tenemos una sesión el próximo día martes. A mí lo que me interesa es que fijemos algunos puntos de acuerdo y también algunos puntos de disenso que nos permitan, primero que todo, despejar, y yo quiero manifestar mi total disposición a que en la votación en particular vayamos de verdad sacando pelos de la sopa y tratemos de avanzar en aquellas cosas que más o menos tenemos acuerdo. Yo quiero recordar que hemos tenido exposiciones bien variopintas acá. Tuvimos al principio al Director Nacional del Trabajo, al Ministro del Trabajo, tuvimos a la señora Susana Jiménez de la CPC, tuvimos al señor Mauricio Acevedo de la Federación de Trabajadores de Farmacia, tuvimos al señor Juan Moreno de Sindicatos de Walmart Chile, tuvimos al señor Jorge Hernández Silva, que era presidente del Sindicato Interempresa del SINTEC, de Trabajadores de la Construcción, Montaje Industrial y Afines. Tuvimos al director, al exdirector Marcelo Albornoz, que es abogado laboralista también. Tuvimos en su momento a don Cayetano Núñez, que es un experto en salud y seguridad. A quienes no se recuerdan su exposición también les recomiendo mirarla, porque es probablemente la más ajena a intereses más particulares que podríamos ver desde el mundo de la academia. Y tuvimos a nuestras exposiciones el día de hoy. Creo que estamos en condiciones de avanzar. Hemos tenido 7 sesiones para revisar este proyecto y creo que debiésemos poder ponernos de acuerdo en algunos mínimos generales para a lo menos asumir que ya que esta es una discusión válida, bueno, la idea de legislar sí es pertinente. Después lo que ocurre en la votación en particular, yo a lo menos quiero volver a manifestar toda mi... Sí, le voy a dar la palabra... Diputado, no, sí, yo creo que está bien que lo discutamos después, pero me parece importante porque si no también... Bueno, vamos a mentirnos a nosotros con la posibilidad de que este proyecto avance, si lo que tenemos es enero, para que realmente podamos, ojalá, sacarlo a sala, que se pueda votar y eventualmente siga su proceso en el Senado. Nosotros no tenemos mucho más tiempo y además tengo entendido que en algún momento llega a la cuna para acá, en algún momento también es probable que estemos revisando COMCAL de vuelta. Por lo tanto, todas estas cuestiones es muy importante que nos podamos comprometer para que no queden en el tintero y si tenemos el diagnóstico que hay que avanzar, avancemos. Yo solo quiero decir que no estamos dándole atribuciones a los sindicatos que ya tienen. La atribución de comunicación que otorga este proyecto de ley es a través de los mismos medios que tiene el empleador. Puede gustarnos o no gustarnos la fórmula, pero es una atribución nueva, es una herramienta nueva. Los trabajadores tienen que buscar sus medios de comunicación y lo que propone el proyecto es que en materia de salud y seguridad puedan tener un espacio en los diarios murales, puedan tener un espacio en cualquiera sea el mecanismo de comunicación que ocupe el empleador. En el caso del comité paritario no se lo reemplaza, no se lo suprime, pero se atiende
que el rol de los sindicatos es también un rol coadyuvante y que además está en sus propios estatutos. Los sindicatos tienen por ley que velar por la salud y seguridad en el trabajo, por lo tanto se le otorga un rol preponderante que puede ayudar al comité paritario, que puede ayudar también al encargado de salud y seguridad, como al prevencionista de riesgo. No los reemplaza, ninguno de ellos se reemplaza a sí mismo, todos cumplen un rol importante. No significa que se dupliquen, significa que se meten más actores a tratar de garantizar sobre todo que exista prevención. Y lo segundo tiene que ver con las medidas penales, que es lo último que hablaba don Horacio, que a mí me parece importante. Muchas veces el derecho penal llega después del funeral. Y lo que busca este proyecto de ley es precisamente avanzar en que esto también diga relación con las obligaciones de prevención, que no se generen, como decía en algún momento el diputado Undurraga acá, la amenaza de muerte también está penalizada, no es solo el homicidio. Entonces, si tenemos esos factores en común, si tenemos además lo de las sanciones en común, yo creo que podemos llegar a un gran acuerdo. Sigamos teniendo conversaciones, conversemos. ¿Quiere tomar la palabra antes que cierre la sesión? ¿O después? Después, ya. Entonces, les agradecemos a nuestros invitados, les agradezco a los colegas que se quedaron hasta el final y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.